Ahora estoy ocupado de nuevo con el electromagnetismo y creo que he conseguido una cosa buena, pero no estoy seguro. ¿Acaso sea una mala hierba en lugar de un pez lo que después de todo mi trabajo pueda finalmente sacar? Michael Faraday. Tan certera la primera frase que habéis escuchado como errónea la segunda frase. Ambas aparecen escritas en una carta que envió Michael Faraday a su amigo Phillips un día 23 de septiembre del año 1831, casi un mes después de que Michael Faraday descubriera las primeras pruebas evidentes de la generación de electricidad a partir del magnetismo, fenómeno conocido hoy en día como inducción electromagnética. Comienza en ese instante. Podemos decir que en ese mismo día, 23 de septiembre de 1831, lo que podríamos considerar la gran revolución tecnológica de la historia de la humanidad. Cierto es que Oersted iluminó el camino de Faraday, tan cierto como que sin Faraday, Maxwell, más adelante, no nos habría desvelado la naturaleza de la luz, ni Hertz hubiese corroborado la teoría del anterior, posibilitando la invención de la radio. Sin todos estos científicos, hoy no tendríamos ni fibras ópticas, ni radio, ni televisión, ni internet, ni telefonía móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Si Faraday pudiera levantar hoy su cabeza, sin duda tendría que reescribir la segunda frase de su carta a Phillips. Convertir el magnetismo en electricidad. Esta simple frase, a modo de reto personal, fue escrita por Michael Faraday en su cuaderno de laboratorio en el año 1822, un par de años después de que físicos como Ørsted, Ampère, Laplace, Biot-Savart y otros científicos describieran cómo producía magnetismo la electricidad, algunas de cuyas leyes ya hemos estudiado en lecciones anteriores. No obstante, Faraday pensó que si esto era así, es decir, si la electricidad producía magnetismo, Faraday se preguntó, ¿por qué motivo el magnetismo no habría entonces de generar a su vez electricidad, es decir, el fenómeno inverso? Al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos, había un profesor de física y matemáticas llamado Joseph Henry, que se encontraba enfrascado en la misma tarea que Faraday, intentar averiguar la forma de que el magnetismo pudiera generar electricidad, ya que si la electricidad generaba magnetismo, generaba campos magnéticos, como hemos estudiado, entonces estos dos, tanto Faraday como por un lado y Joseph Henry por otro lado, pues estaban enfrascados en la tarea de intentar averiguar si el fenómeno contrario también podría producirse, es decir, de que el magnetismo pudiera o no generar a su vez electricidad. Pues bien, felizmente los esfuerzos de Faraday dieron su fruto y de tal manera que en agosto de 1831 este físico inglés, Michael Faraday, anunció por fin el descubrimiento de lo que se denominó inducción electromagnética, es decir, la generación de corriente eléctrica inducida por un campo magnético. Pero, ¿cómo lo consiguió? Pues paso a describiros las experiencias de Faraday y sus conclusiones. Para ello utilizo ahora, como vais a ver, un par de fotografías correspondientes a un laboratorio moderno con unos instrumentos, como veis, modernos, que no son precisamente los que utilizó el señor Faraday en el siglo XIX para llegar a las conclusiones que vamos a llegar. Pero nos van a servir estas fotografías que os muestro como apoyo a la descripción de las experiencias de Faraday que procedo a comentaros. Faraday ya sabía por las investigaciones de Ampère que las bobinas, ya sabéis que las bobinas o solenoides también se le llaman,
Son un conjunto grande de espiras arrolladas por las cuales circula corriente. Bueno, pues como os decía, Faraday ya sabía por las investigaciones de Ampère que las bobinas por las que se hacía pasar una corriente eléctrica producían un campo magnético similar al de un imán. Esto ya os lo adelanté en la lección anterior. En la primera experiencia utilizó dos bobinas independientes, como veis aquí, una bobina y otra bobina, superpuestas, una por fuera y otra por dentro, pero aisladas la una con respecto a la otra, de modo que no contactaran entre sí las dos bobinas. Una de las bobinas estaba conectada a una potente batería. Sus dos terminales extremos de esta bobina, la pequeñita, está aquí, conectadas a una potente batería. Sería pues este aparato moderno que veis aquí. La otra no estaba conectada a ningún generador, la otra bobina. Solo estaba conectada, sus terminales de salida estaba conectado a un galvanómetro. Un galvanómetro es un aparato de medida de corriente eléctrica, al igual que lo es un amperímetro. Bueno, pues esta segunda bobina estaba conectada a un galvanómetro. Pues Faraday observó que cada vez que conectaba la batería unida a la primera bobina, la aguja del galvanómetro, conectado a la otra, se movía de manera repentina, lo que indicaba una débil inducción de corriente en esta segunda bobina. Y exactamente ocurría lo mismo, es decir, se apreciaba que se movía la aguja del galvanómetro cuando se desconectaba la batería que alimentaba la primera bobina. Pero lo más sorprendente del caso es que la aguja del galvanómetro no indicaba paso de corriente en la segunda bobina mientras el circuito de la primera permanecía conectado. Es decir, mientras el circuito de la primera bobina permanecía conectado, lo cual implica que por la primera bobina estaba circulando corriente continua, porque esto es un generador de corriente continua, pues no se apreciaba corriente en esta segunda bobina. Solamente se apreciaba corriente en esta segunda bobina en dos instantes, en el instante de conectar la batería y en el instante de desconectar la batería. O sea que ¿qué aprecio aquí? Que al conectar y desconectar la batería se inducía corriente en la segunda bobina, pero en periodos estacionarios, durante periodos en los cuales la corriente por la primera bobina se mantenía constante, pues no se inducía corriente en la segunda bobina. Y Faraday pensó acertadamente que la corriente inducida en la segunda bobina tenía que ver con la aparición y desaparición del campo magnético de la primera al conectar o desconectar la batería. Es decir, la variación del campo magnético de la primera bobina era lo que inducía la corriente eléctrica momentánea en la segunda bobina y por eso hacía mover la aguja del galvanómetro. Bueno, pues para comprobar esto, para comprobar su hipótesis de que la variación del campo magnético de la primera bobina era precisamente lo que inducía la corriente eléctrica momentánea en la segunda, pues realizó otra experiencia. Mantuvo en esta segunda experiencia conectada permanentemente la batería a la primera bobina, manteniendo una corriente eléctrica por la bobina. Y esta bobina lo que hizo, esta bobina la movió desplazándola en el interior de la segunda bobina. Y al hacerlo, la aguja del galvanómetro volvió a moverse repentinamente. Y el mismo efecto consiguió moviendo la segunda bobina con respecto a la primera bobina. Bueno, pues no contento con esa segunda experiencia, la confirmación definitiva de sus sospechas llegó en octubre del año 1831, según consta y leo aquí en su cuaderno de laboratorio. ¿Qué ocurrió en esta tercera experiencia? ¿Qué hizo? Pues en esta experiencia crucial prescindió de la batería y de la primera bobina y se limitó a mover un imán, como veis aquí, un imán, con cierta rapidez en el interior de la bobina que estaba conectada al galvanómetro. Y he ahí la gran sorpresa de Mr. Michael Faraday. La aguja volvía a indicar inducción de corriente. Y lo mismo ocurría
si desplazaba la bobina con respecto al imán en reposo. La aguja del galvanómetro volvía a indicar inducción de corriente. Y tras esto, Faraday entendió el trasfondo de sus experiencias, que constituye lo que denominamos actualmente inducción electromagnética, que podemos definir de la siguiente manera. La inducción electromagnética es el fenómeno consistente en provocar o inducir una corriente eléctrica mediante un campo magnético variable. Daros cuenta que la producción o la inducción de corriente eléctrica mediante un campo magnético variable en el tiempo es coherente con las tres experiencias de Faraday. En la primera experiencia, las dos bobinas independientes estaban fijas una respecto a la otra, no se movían, pero en el momento de conectar se incrementaba la corriente eléctrica durante un instante en la bobina pequeña y eso hacía incrementar un campo magnético en la bobina pequeña que precisamente atravesaba también la bobina grande, y eso, variación del campo magnético instantáneo por la bobina grande, es lo que inducía una corriente eléctrica instantánea. De la misma manera que al apagar, en el instante de apagar, en ese instante hay una disminución casi instantánea de la corriente en la bobina pequeña, lo cual produce una disminución casi instantánea, una disminución del campo magnético que atraviesa ambas bobinas. El campo magnético interior que atraviesa la bobina pequeña es el mismo campo magnético que atraviesa la bobina grande y se produce una disminución instantánea por apagar el interruptor. Una disminución instantánea del campo magnético. Es decir, que en este ejemplo de conectar y desconectar la batería se produce un incremento instantáneo o un decremento instantáneo del campo magnético que atraviesa ambas bobinas, y eso es lo que hace producir en esos instantes de apagado y conexión, es lo que hace producir o inducir una corriente eléctrica en la bobina grande. En la segunda experiencia, ¿qué sucede? Manteníamos la bobina pequeña conectada permanentemente a la batería, con lo cual circula una corriente eléctrica constante por esta bobina pequeña, la cual produce un campo magnético constante que la atraviesa. Sin embargo, a la bobina exterior, si yo ahora muevo la bobina interior, la muevo físicamente respecto a la bobina grande siente un campo magnético variable, porque esta bobina en unos momentos se está acercando y en otros momentos se está alejando, con lo cual el campo magnético que produce esta bobina interior, por el hecho de estar circulando por ella corriente eléctrica, su campo magnético, aunque es constante en su interior, pero por el hecho de aproximarlo o alejarlo de la bobina grande siente que va aumentando o va disminuyendo el campo magnético que lo atraviesa por su interior mientras se está moviendo la otra bobina pequeña. Y por esa variación del campo magnético que siente en su interior la bobina grande, un campo magnético que está variando en su interior, por eso se produce o se induce, es lo que produce o induce corriente eléctrica en esta bobina grande y en este segundo caso. Y en la tercera experiencia de Oeste sustituimos la bobina que estaba conectada a la batería, la sustituimos por un imán. Entonces el imán, como sabéis, produce un campo magnético a su alrededor, un campo magnético permanente a su alrededor. Pero al mover el imán respecto a la bobina, ya sea metiéndolo o sacándolo como veis aquí, o ya sea moviendo la bobina respecto al imán, pues se produce una variación del campo magnético que atraviesa esta bobina mientras estoy moviendo una respecto a la otra, la bobina respecto al imán o el imán respecto a la bobina. Mientras estoy moviendo uno respecto al otro, se produce una variación del campo magnético producido por el imán, una variación del campo de ese campo magnético que atraviesa a nuestra bobina que está conectada al galvanómetro. Debido a este movimiento entre la bobina conectada al galvanómetro y el imán, el movimiento relativo entre ambos, repito, se produce una variación del campo magnético que siente esta bobina. ¿Del qué campo magnético? El campo magnético producido por el imán.
Y esa variación del campo magnético que siente esta bobina con el tiempo es lo que induce también, en este caso, una corriente eléctrica en esta bobina. Bueno, pues el señor Faraday llegó a estas conclusiones y para encontrar o buscarle un fundamento matemático recurrió a las famosas líneas de campo magnético y a un concepto que se llama flujo magnético. Y mediante esta herramienta gráfica, las famosas líneas de campo magnético y una herramienta matemática llamada flujo magnético, es como definió todo esto mediante una ley que se llama precisamente la ley de Faraday. Entonces, antes de llegar a la ley de Faraday, como necesitamos conocer el concepto de flujo magnético, previamente vamos a recordar lo que eran unas líneas de campo magnético. Y os pongo aquí un recordatorio, por ejemplo, de las líneas de campo magnético de un imán permanente con su polo norte y su polo sur, y observar que las líneas del campo pasan por el interior del imán y salen por su polo norte y se cierran, porque son todas líneas de campo cerradas, como recordáis, se cierran regresando o entrando por su polo sur. Recordar también lo que era una línea de campo magnético, muy similar a lo que era una línea de campo eléctrico, pero en este caso las líneas de campo magnético se definían como que en una línea, en cada punto de una línea del campo, el vector campo magnético es tangente a esa línea de campo en ese punto. Otro concepto de las líneas de campo que produce un imán a su alrededor, en el espacio que lo rodea, es que por convección utilizamos más líneas de campo magnético en zonas donde la intensidad de campo magnético sea mayor y a la viceversa. Es decir, cuanto más saturadas están las líneas de campo en unas ciertas zonas, como por ejemplo veis aquí en el interior o cerca del polo norte y el polo sur, que están bastante saturadas las líneas de fuerza que hemos dibujado, eso lo que quiere decir es que es más intenso ahí el campo en ese punto. Queremos expresar con más líneas, con una densidad mayor de líneas de campo magnético en una zona del espacio, lo único que queremos expresar de forma convencional es que la intensidad del campo magnético en esa zona del espacio es mayor. Además, también tener en cuenta que en cada punto de una línea de campo magnético, las líneas de campo apuntan en la misma dirección que lo haría una brújula situada en cada uno de esos puntos de esa línea de campo. Por lo tanto, las líneas de campo siempre señalan hacia afuera en los polos norte y en dirección hacia los polos sur, como veis aquí. Veis esta línea cerrada como apunta saliendo del norte y apunta en dirección hacia el polo sur del imán. Cada línea de campo magnético, aparte de ser bucles cerrados, tiene un sentido, de una dirección marcada por este concepto que os acabo de recordar. Las líneas de campo magnético siempre señalan hacia afuera de los polos norte y en dirección hacia los polos sur. Y aquí os muestro cómo son las líneas de campo magnético producidas por varias fuentes comunes de campo magnético. Algunas de ellas ya las hemos estudiado. En primer lugar, un campo magnético de un imán en forma de C. Un imán en forma de C, como veis, está aquí, en el espacio que separa su polo norte y su polo sur. En ese espacio podemos considerar que entre los dos polos magnéticos, que son paralelos entre sí y planos, el campo magnético podemos considerar que es casi uniforme en el interior, en el espacio que separa ambos polos magnéticos. Es un campo magnético que podemos considerar uniforme. También recuerdo, este sí que lo hemos estudiado en lecciones anteriores, el campo magnético de un alambre recto que conduce corriente. Ya sabéis que son líneas de campo circulares y concéntricas entre sí en un mismo plano. De tal manera que un plano perpendicular al conductor, esto es una distribución de algunas líneas de campo magnético que son circulares y concéntricas entre sí, alrededor del conductor. Y esto es vista espacial y esto es vista en un plano, con la normativa de poner cruces si el campo magnético apunta hacia el plano del papel, del dibujo, y poner puntos si la dirección del campo magnético sale del plano del dibujo. Y bueno, también el campo magnético de una espira y una bobina, también lo estudiamos y hay que recordarlo. El campo magnético de una sola espira por el cual circula una corriente, pues ya os había comentado en una lección anterior
aplicando la regla de la mano derecha, podemos saber la dirección del campo magnético a lo largo de su eje. Hay en una cara de la espira, la cara derecha, como veis aquí, a lo largo del eje, la línea de campo que pasa por el eje de la espira apunta hacia la derecha. Esto quiere decir que en cada punto que está en el eje, en la banda derecha de la espira, el campo magnético apunta hacia afuera, mientras que en cada punto de este eje de la espira o cada punto de esta línea de campo que veis aquí, rectilínea, en cada punto de la izquierda el campo magnético apunta hacia la espira. Eso es como si intentara entrar en la espira por la izquierda los campos magnéticos y por la derecha intentar salir. Y os había hablado únicamente lo que ocurre a lo largo del eje con las direcciones de los campos magnéticos en todos esos puntos. Pero también aquí ya os lo amplío un poquito más. En una espira, en otras zonas del espacio que rodea a la espira, pues mirar cómo es el campo magnético. La distribución del campo magnético por un lado, por la parte superior de la espira y por la parte inferior de la espira. Tiene una distribución, son líneas de campo magnético, pues curvilíneas, excepto en el eje, que es una línea de campo magnético rectilíneo. Y luego, pues, el campo magnético de una espira tipo bobina o tipo solenoide que conduce corriente, que también lo estudiamos como era en el interior. En el interior, pues, las líneas del campo magnético todas van en una dirección, entrando por una cara de la solenoide, como veis aquí, entran las líneas del campo magnético de esta manera, y por la otra cara de la solenoide saliendo. O sea que esto equivaldría, esta cara de la derecha de la solenoide equivaldría a su polo norte y esta cara de la izquierda equivaldría a su polo sur. Al igual que en la espira. La parte derecha equivaldría a su polo norte magnético y la parte izquierda equivaldría a su polo sur magnético. Recordad que el polo norte magnético y el polo sur magnético, tanto una espira o una solenoide o de un imán, el polo norte lo definimos, es la cara por donde salen sus líneas de campo magnético y el polo sur es la cara por donde entran sus líneas de campo magnético. Bueno, pues esto ha sido un repaso, un refresco rápido para que os familiaricéis de nuevo con el concepto de líneas de campo magnético, porque lo vamos a necesitar ahora para describir la ley de Faraday, que se basa en un concepto matemático llamado flujo magnético, el cual a su vez se basa en tener en cuenta el concepto de líneas de campo magnético. Bueno, como os decía, Faraday explicó la inducción basándose en sus famosas líneas de campo magnético, de modo que la causa de la corriente eléctrica inducida parecía residir en una variación en el número de líneas de campo magnético que atravesaban la segunda bobina de su primera experiencia. Bueno, pues antes de describir esto de forma matemática, vamos a describir el concepto de flujo magnético, que está basado en líneas de campo magnético. ¿Qué es el flujo magnético? Pues el flujo magnético se define como el número de líneas del campo magnético que atraviesan una superficie dada. Para entender bien el concepto de flujo magnético os he puesto este ejemplo, que es una solenoide por la cual circula por su conductor una corriente eléctrica, y debido a esta corriente eléctrica se genera en el espacio interior y el espacio exterior que rodea la solenoide, se genera un campo magnético, y ese campo magnético lo voy a dibujar mediante unas líneas de campo, que en este caso de una solenoide la distribución de las líneas de campo es como se muestra aquí, con algunas líneas de color rojo. Cada línea de color rojo representa un bucle cerrado de línea de campo magnético que sale por el norte, la cara norte de la bobina, y terminará entrando por su cara de abajo, la cara sur o polo sur magnético de la bobina. Bueno, entonces vamos a considerar un número fijo de líneas. Aquí podemos pintar obviamente infinitas líneas de campo, pero vamos a considerar solo unas cuantas líneas de campo como las que tenéis aquí dibujadas. Ya sabemos que las líneas de campo, en zonas donde hay mayor concentración de líneas de campo, lo que indica es que en esas regiones del espacio la intensidad del campo magnético es mayor.
y donde hay menos líneas de campo magnético indica que en esa zona del espacio la intensidad del campo magnético es menor. Bien, bueno, pues si consideramos fijas estas líneas de campo que hemos dibujado, ahora voy a considerar una superficie determinada, que ponemos superficie que está representada por este dibujito geométrico que veis aquí, que he llamado con la letra A. Y esta superficie la voy a poner inicialmente en el interior de la solenoide. Esa superficie la coloco transversalmente en la solenoide, por ejemplo en el medio, y veis que el número de líneas de campo magnético que atraviesan a esta superficie colocada aquí en el interior, pues es enorme, es grande. Sin embargo, si esa misma superficie ahora la muevo y la coloco o la ubico en esta posición, pues ahora disminuye el número de líneas de campo que atraviesa esta superficie. Y si ahora esta superficie la alejo más y la pongo en la ubicación de aquí arriba, la misma superficie, en la posición B, pues ya veis que en esta posición, que es la más alejada de las tres posiciones que hemos considerado, en esta posición más alejada, el número de líneas de campo magnético que atraviesa esta superficie en esa posición, pues es menor número de líneas de fuerza. A efectos del concepto de flujo magnético, como hemos definido el flujo magnético como el número de líneas del campo magnético que atraviesan una superficie dada, ¿dónde será mayor el flujo magnético que atraviesa la superficie que hemos considerado? ¿En el interior, en la intermedio o en la parte superior? Pues obviamente el flujo magnético es mayor en el interior y va disminuyendo conforme me voy alejando de la solenoide para esta superficie. ¿Por qué? Porque esa superficie, mientras me voy alejando, va disminuyendo el número de líneas de campo que la atraviesa y por tanto disminuye el flujo magnético que atraviesa a esa superficie. Si esta superficie que hemos considerado está limitada precisamente por un conductor que tenga esta forma, por un conductor, pues también podemos decir lo mismo. En este conductor cerrado que tiene esta forma, pues cuando está en el interior de esta solenoide, el flujo magnético que atraviesa a la superficie que encierra ese conductor es mayor que el flujo magnético que atraviesa la superficie que encierra ese conductor cuando está en esta posición y mucho menor que cuando está en esta posición. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, este conductor de esta manera, de esta forma, o una espira nada más circular, cerrada, pues podemos decir lo mismo, que entre más aleje esa espira conductora de esta fuente de campo magnético, entre más lo aleje, el flujo del campo magnético que produce esta fuente sobre esa espira va disminuyendo. Y no solo la distancia a la fuente del campo magnético influye sobre la variación del flujo magnético que atraviesa un conductor cerrado, sino también su orientación, como veis en este siguiente dibujo. Fijaros, aquí tenemos esta espira y estas flechas de color negro están representando un campo magnético generado por una fuente de campo magnético que podría ser esta misma espira o cualquier otra fuente de campo magnético que generen este campo magnético. Imagina que este campo magnético es totalmente paralelo entre sí para no complicarnos la vida. Bueno, pues también la orientación de esta espira conductora dentro de este campo magnético, si yo cambio su orientación, el valor del flujo magnético que atraviesa esta espira circular, por ejemplo, depende precisamente de la orientación relativa entre la espira y el campo magnético. Ya veis que si esta espira la colocamos perpendicularmente al campo magnético, pues el número de líneas de campo que atraviesa su superficie va a ser mayor que si la pusiéramos oblicua o incluso en la misma dirección que el campo magnético la espira. En ese caso sería un caso límite. Si colocáramos esta espira circular en la misma dirección que el campo magnético, pues a la espira, a la superficie que rodea esa espira, no le entraría ninguna línea de campo magnético. El flujo que atravesaría a esa espira, en este caso límite, sería cero. Y el flujo que atraviesa esta espira, si está perpendicular, en el otro caso extremo, pues es máximo. Y en posiciones intermedias, pues el flujo que atraviesa a la superficie interior de esta espira tendrá pues valores intermedios. Bien, entonces para dar una idea
de la orientación que tiene esta espira respecto al campo magnético y poder, por tanto, tener una idea de qué tanto flujo atraviesa esa espira, vamos a caracterizar o a representar esta superficie mediante este vector, vector S o vector superficie, cuyo módulo es el área que encierra la espira, el área de esta superficie, es el módulo de este vector, y cuya dirección es perpendicular a la superficie. Esta herramienta matemática, vector superficie, nos va a ayudar a describir matemáticamente el flujo magnético a través de una superficie cerrada, como por ejemplo la de esta espira. Por tanto, una vez que hemos definido este vector superficie, podemos decir, como dice aquí la frase, que el valor del flujo magnético que atraviesa la espira depende de la orientación relativa entre el vector superficie y el vector campo magnético, y esa orientación la marcará un ángulo, que es este ángulo φ. Y de esta forma ya estamos en condiciones de definir el flujo magnético de forma matemática. Bueno, pues una vez que hemos visto lo que es el flujo magnético que atraviesa una determinada superficie inmersa dentro de un campo magnético, vamos a ver su expresión matemática. Recordamos que el flujo magnético es el número de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie dada. En principio vamos a considerar una superficie cualquiera en el espacio, esta que veis aquí, representada por S mayúscula, esta superficie, y a la cual le atraviesan pues unas líneas de campo magnético, es decir, que esta superficie está inmersa dentro de un campo magnético y a esta superficie le atravesarán un determinado número de líneas de campo magnético. Vamos a ceñirnos en principio a un elemento de esa superficie, o sea, una superficie extremadamente pequeña o infinitamente pequeña, que es lo que se llama elemento de superficie, que le vamos a llamar diferencial de S. Y ese diferencial de S, ese elemento de superficie, tiene una representación vectorial mediante el vector superficie, que será ds, vector ds. Bueno, pues el flujo que atraviesa a este elemento de superficie, por la definición que hemos dado, será B, producto escalar del vector B que atraviesa esa superficie, por diferencial de S. Es tan pequeñita esta superficie que consideramos que el vector campo magnético en todos los puntos de esta infinitamente pequeña superficie, el campo magnético se mantiene constante. Por eso podemos hacer este producto escalar del vector B, que es constante en ese elemento de superficie nada más, multiplicado escalarmente por el vector diferencial de S que caracteriza a este elemento de superficie. Este producto escalar, ¿qué es lo que nos dará? Pues una cantidad extremadamente pequeña de flujo magnético que atraviesa a ese elemento de superficie, por eso lo llamamos diferencial de flujo magnético. Flujo, miren el símbolo griego que le ponemos, phi mayúscula. Diferencial de phi magnético, o sea, el diferencial de flujo, la cantidad infinitesimal de flujo magnético que atraviesa este elemento de superficie viene dado por el producto escalar del vector campo magnético que atraviesa ese elemento por el vector que caracteriza ese elemento de superficie llamado ds. Y ahora, pues como ya sabéis de cálculo integral, si yo ahora hiciera la suma de todos los flujos que atraviesan a cada uno de los infinitos elementos de superficie que contiene esta superficie grande S mayúscula, pues esto se convierte en una integral para calcular entonces el flujo total que atraviesa a toda la superficie S. Es una suma de infinitos términos como este. Por lo tanto, el flujo total a través ya de toda la superficie S mayúscula será pues la integral a lo largo de toda esa superficie del producto escalar de B por diferencial de S. Y aquí tenéis la expresión general matemática que nos proporciona calcular el flujo magnético que atraviesa una superficie determinada que está inmersa en un campo magnético. Y esto nos da precisamente pues el número de líneas de campo magnético que atraviesan esa superficie, por la definición de flujo magnético. Luego esta fórmula muy general la podemos particularizar para algunos casos particulares, y valga la redundancia. Por ejemplo, en el caso de una superficie plana y un campo magnético uniforme, como el ejemplo que hemos visto anteriormente, una superficie que encierra una superficie que consideramos plana,
Pues al ser plana la superficie, estará representada por un único vector de superficie S, el cual formará un ángulo determinado φ con el campo magnético B. En este caso he puesto que el ángulo es 0, pero puede formar cualquier ángulo fijo, el vector S con el vector B. Por ser un campo magnético uniforme, la magnitud del vector B es constante, y por esos motivos pues es por lo que nos quedaría la fórmula del flujo magnético de esta manera. En realidad, si esto lo explotamos, quedaría aquí dentro magnitud de B por magnitud de ds por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Como el campo magnético es constante, se va fuera de la integral y quedaría dentro de la integral S por el coseno de φ. Como la superficie es plana, el vector S y el vector B forman un ángulo siempre constante, con lo cual el coseno de φ también puede salir fuera de la integral. Les quedan B y coseno de φ fuera de la integral, y dentro de la integral les queda solamente la integral de diferencial de S. Y al integrar diferencial de S, la magnitud diferencial de S, al integrarla, les da la magnitud de la superficie. Aquí la tienen. Con lo cual nos quedaría, para este caso particular de superficie plana y campo magnético uniforme, esta versión general se convierte en esta versión más sencillita. Magnitud del campo magnético B, que se mide en el Sistema Internacional en teslas, por la magnitud de la superficie que la atraviesa, que en unidades del Sistema Internacional es metros cuadrados, por el coseno del ángulo que forman el vector B con el vector superficie que representa a esa superficie plana. Se puede escribir así, o en forma abreviada lo podéis escribir así: producto escalar del campo magnético B por el vector superficie S. Esta fórmula, repito, solamente es para el caso de considerar una superficie plana que está metida dentro de un campo magnético uniforme y nos da el flujo magnético que atraviesa esa superficie en dicho campo magnético uniforme. Solamente para este caso. Para otros casos, pues habría que aplicar esta fórmula general y luego pues adaptarla para otros casos. Y de esta fórmula, si en vez de considerar una espira consideramos n espiras, pues esta fórmula se multiplicaría por las n espiras, como sucede en una bobina. En una bobina podemos considerar que son n espiras muy pegaditas entre ellas, y entonces este flujo magnético que atraviesa una espira lo tienen que multiplicar por n espiras, porque si tienen n espiras, pues atravesarán más líneas de fuerza, porque estamos considerando n espiras. La cantidad de líneas de campo magnético que atraviesa una espira multiplicadas por las n espiras les dará el flujo magnético total que atraviesa a esas n espiras. Es decir, a partir de esta fórmula anterior lo multiplican por n. Para estos casos particulares deducimos dos conclusiones: que el flujo magnético es máximo cuando el vector S y el vector B son paralelos, como bien veis aquí, porque el coseno del ángulo que forman sería 0 y esto daría coseno de 0 igual a 1. Es decir, que cuando el vector superficie y el vector B de una espira o n espiras de una bobina, ambos vectores, campo magnético y superficie, son paralelos entre sí, el flujo magnético que atraviesa a esa espira o a esas n espiras de la bobina, el flujo magnético se hace máximo. Y cuando son perpendiculares ambos vectores, el flujo magnético es nulo. 0 líneas de campo magnético atravesarían a esta espira o a estas n espiras de la bobina. Bueno, y por último deciros cuál es la unidad en el Sistema Internacional de Unidades del Flujo Magnético. Pues aquí la tenéis, es el Weber, que se simplifica con W y B de Weber. Pues una vez que hemos definido esta herramienta matemática llamada flujo magnético, que también tiene su interpretación gráfica, como el número de líneas de campo que atraviesa una superficie dada dentro de un campo magnético, pues ya estamos preparados para que en la siguiente lección veamos la ley de Faraday, que es una ley que expresa matemáticamente las conclusiones que obtuvo Faraday durante sus experimentos. Bueno, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima lección.